Amén. Gloria sea al Señor. Bienvenidos. El día de hoy, si nos escuchan un poco raros allá a través del internet, a través del Facebook, el día de hoy no tenemos internet, no está funcionando, estamos grabando con un celular, pero bueno, a la gloria de Dios aquí estamos, ¿verdad? Rápidamente abra su Biblia en el libro de Hebreos. Vamos a entrar en el capítulo 6. Por ahí ahorita nuestro hermanito Devan les va a estar entregando sus hojitas, a la de la semana pasada y la de esta semana. Recuerden que la semana pasada no les pude traer su hojita, pero el día de hoy, ¿verdad? Lo prometido es deuda, y aquí está su material. Hoy estamos hablando, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la salvación perdida o la seguridad eterna. Es el tema, ¿sí?, en el cual vamos a estar hablando y que se nos habla en el capítulo 6 del libro de Hebreos, en la continuación, ¿sí? Tenemos ahí rápidamente que nuestro versículo de memoria era 2 de Pedro 3:17. No les di hojita, muy seguramente, ¿verdad? No lo memorizaron y no pude descargar en mi tableta la clase donde traigo todos los textos bíblicos. Vamos a estar, ¿verdad?, de manera tomando tiempo. Vamos rápidamente, si abre su Biblia ahí en 2 de Pedro, ahí adelantito, 2 de Pedro 3:17. Dice la palabra del Señor así, lo leemos todos juntos. 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, la adoración, Padre amado, y pedimos que nos ayudes, que nos auxilies en cada uno de los problemas que enfrentamos. Bendecimos, Padre amado, a los que están, a nuestros hermanos que están aquí presentes, a los que están ahí a través de la línea mirando la clase, también les bendecimos. Padre amado, quedamos delante tuyo, mi Dios. Lo rogamos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Verdad? Tenemos aquí, ¿verdad?, si ya recibió su hojita, leemos, ¿verdad?, ahí en nuestro material, ¿verdad?, que comienza diciéndonos que en Hebreos 6 tenemos este pasaje que es difícil de comprender, ¿sí?, en el cual, ¿verdad?, nos dice la comentarista, nuestra hermana Joyce, que hay muchos, ¿verdad?, comentaristas que evitan discutir esta sección totalmente, ¿sí?, y lo evitan debido a que presenta uno de los grandes problemas dentro de la teología, ¿sí?, que no se puede encontrar, o debemos dar un equilibrio, más o menos como por ejemplo entre el conocimiento, predestinación y la voluntad libre, ¿sí? En otras palabras, nos dice nuestra hermanita, es como una lata de gusanos, ¿verdad? ¿Qué haría usted si tiene una lata de gusanos? Si abre una lata de gusanos, ¿qué haría usted? Pues se espanta, ¿verdad? Y mejor ahí la deja, ¿verdad? Es lo que muchos teólogos hacen con el capítulo 6 del libro de Hebreos, ¿verdad? Se espantan y ahí lo dejan. Antes de que podamos abrir cualquier lata de gusanos, ¿verdad?, el ejemplo que nos pone la hermana como ayuda para considerar este contexto, ¿verdad?, el contexto del capítulo 6 de la Escritura, para estar seguros que mantenemos el significado y una perspectiva, ¿sí?, apropiada, ¿sí? En el contexto de Hebreos capítulo 6, recuerde, ¿sí?, que este libro fue escrito a creyentes, ¿verdad? Es algo que debemos de notar, ¿verdad? Notoriamente, ¿verdad? Encontramos textos que son escritos a no creyentes. En especial el libro de Hebreos está escrito a creyentes,
¿sí? Hebreos 6 también, ¿verdad?, es la tercera advertencia. En semanas pasadas hemos estado hablando de dos advertencias. La primera advertencia, ¿sí?, es no lograr su salvación, ¿verdad?, y caer, ¿verdad?, no caer lejos de ella. Obviamente, ¿verdad?, al no lograr la salvación se cae lejos de ella. Ya lo hablamos de ello en el capítulo 2. La segunda advertencia es no endurecer su corazón para no caer en la incredulidad, ¿sí? Lo hablamos en el capítulo 3, ¿sí? Del capítulo 3 al 4, a la mitad del capítulo 4. Y encontramos que hay una progresión que se presenta si nosotros, ¿verdad?, somos negligentes en nuestra relación con Cristo, ¿sí?, nos alejaremos eventualmente de Él. Si nos alejamos de Él, nuestro corazón se endurecerá. Si caemos en la incredulidad, nuestro discernimiento espiritual se volvería aburrido, ¿sí? Y es por lo cual muchas personas no tienen esa diligencia en la palabra de Dios, ¿sí? Pero recuerde que va en una progresión. Comienza a alejarse, después de alejarse, el corazón se comienza a endurecer. Después de que el corazón se comienza a endurecer, cae en la incredulidad, ¿sí? Y por ello es que vemos a muchos hermanitos que de repente se alejan, ¿verdad? Se alejan y bueno, ¿verdad?, una serie de cosas. Vamos a leer Hebreos capítulo 6 del 4 al 12. Del versículo 4 al 12. La semana pasada nos quedamos en el versículo 3. Vamos a leer ahorita del verso 4, capítulo 6, verso 4 al 12. Dice la palabra del Señor así, dice: porque es importante que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exhortándole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aunque aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os juzgáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Y tenemos aquí los antecedentes, ¿sí?, de las escrituras que debemos tener en mente cuando estudiamos el capítulo 6. Número 1, ¿sí? ¿Cuáles son? El primer antecedente, hablamos de la salvación, que es un don libre de Dios, que no depende de las obras del hombre para entrar en el reino de Dios, o en las obras del hombre para mantener la salvación después que es salvo, ¿sí? El segundo antecedente que tenemos es que una persona participa en la salvación valiéndose de su propia voluntad libre, ¿sí?, como nos lo expresa el libro de Lucas. La tercera advertencia, ¿sí?, o la tercera antecedente, ¿verdad?, es que no hay condenación eterna. La persona externa, ¿verdad?, o Satanás u otra persona que pueda tomar la salvación de nosotros, ¿verdad? Y tenemos varias escrituras que afirman eso, ¿verdad? En el libro de Juan, en Romanos, sí, y en Primera de Pedro,
¿sí? Entonces nadie le puede quitar, nadie le puede robar la salvación. El cuarto antecedente nos habla de la salvación, que es una fianza que Dios honrará debido a que Dios no habla mentiras, ¿sí? Dios él cumplió, él prometió y cumple lo que promete, ¿sí? Miramos aquí, ¿verdad?, que la lata de gusano se nos habla que hay muchas interpretaciones. Sí, esto es lo que encontramos y a lo que nos referimos cuando hablamos de una lata de gusanos, que hay muchas interpretaciones diferentes de estas advertencias y que en esta lección consideraremos solamente las interpretaciones más comunes. Seguramente, ¿verdad?, habrá muchas más interpretaciones. Por ejemplo, ¿verdad?, leemos en los primeros versos que hemos leído, donde el apóstol Pablo da esta advertencia acerca de la pérdida de la salvación. Bueno, ¿cuál es la primera interpretación? La primera interpretación, ¿verdad?, nos dice que los cristianos pueden perder verdaderamente su salvación cuando caminan lejos de Cristo. Entonces, es imposible que obtengan su salvación por segunda vez. Pero tenemos una refutación para esta advertencia o para esta interpretación. Si la salvación, ¿verdad?, la refutación a esta es: si la salvación es un don de Dios, este es gratis y no depende de las acciones del hombre, entonces no hay forma en que una persona pueda perder su salvación. ¿Sí? Eso es en cuanto a la primera interpretación y la refutación. La segunda interpretación es que estos versículos en el capítulo 6 describen una situación hipotética y no una situación verdadera. Si un cristiano pudiera perder hipotéticamente su salvación, entonces no habría provisión adicional del arrepentimiento. Y para esta interpretación también tenemos una refutación. La refutación, ¿verdad?, es que daría el autor una advertencia seria si no existe la posibilidad del peligro verdadero. ¿Sí? ¿Para qué lo haría? No tendría caso la advertencia que está lanzando. ¿Sí? La tercera interpretación que tenemos, ¿sí?, estos versículos se refieren al creyente que dice es un creyente, pero no se refiere al creyente verdadero. Los versículos 4 y 5 describen las experiencias de personas que no alcanzan la salvación. Por lo tanto, estas personas no son salvos, ¿sí? Solamente dicen que son creyentes. La refutación a esta interpretación, ¿verdad?, la descripción en los versículos 4 y 5 solamente pueden describir a los creyentes nacidos de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿verdad?, tenemos ahí cada una de las mayores interpretaciones que tenemos para estos textos y también una refutación. Ahora vemos, ¿verdad?, un examen de los versículos que están involucrados, ¿sí?, añadidos a estos textos. ¿Habla el autor acerca de los creyentes nacidos nuevamente o simplemente acerca de las personas que dicen que son creyentes? Veamos la frase una vez, ¿verdad? La frase que encontramos en el verso 4 dice la frase: una vez iluminados. Esta frase significa expuestos a la verdad de la palabra de Dios. Después tenemos la frase: gustaron del don celestial. Esta frase significa que experimentaron a Jesucristo y la gracia del perdón de pecados. Esta es la experiencia de ser nacido otra vez. Después tenemos la frase: fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta frase significa que eran participantes con el Espíritu Santo, siendo involucrados en sus vidas, bautizados en el Espíritu Santo.
¿verdad? Obviamente tenemos que reconocer que el Espíritu Santo revela a la persona su necesidad de Jesucristo y su necesidad de perdón de sus pecados. Por otro lado, el Espíritu Santo mora en la persona que es salvo, y también el Espíritu Santo llena al creyente para darle el poder para vivir la vida cristiana. ¿Sí? Después, en el texto 5, en el versículo 5, encontramos la frase: gustaron de la palabra de Dios. Esta frase significa que creyeron en la palabra inspirada de Dios, vieron el poder de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Sí? Después tenemos la frase gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Sí? El siglo venidero, esta frase es una manera judía de hablar que se refiere al reino de Dios o a la vida eterna. ¿Sí? Comparándolo contextualmente con Marcos capítulo 10 verso 30. ¿Sí? Miramos que hay una vislumbrada, ¿verdad?, cómo sería la eternidad. ¿Sí? Sería algo asombroso. Por lo tanto, en este repaso que estamos dando de los textos primeros, ¿sí?, para tomar en cuenta, ¿verdad?, concluimos, ¿verdad? Creemos que el autor habla acerca de las personas que son salvas verdaderamente. ¿Sí? La frase recayeron, que nos dice en el texto 6, significa que recayeron. ¿Sí? Esta palabra griega, recayeron, es parapito. Es el único lugar en el Nuevo Testamento que se utiliza, y el significado es tropezar o caerse. ¿Sí? No significa apostasía, ¿sí?, que es una gran diferencia. ¿Sí? En el contexto del libro de Hebreos, el autor ha terminado de hablar acerca de los cristianos bebés que desean solamente leche. Cuando los bebés aprenden a caminar, tropiezan y se caen. ¿Sí? Esta frase que encontramos, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, que encontramos en los versos 4 al 6. ¿Sí? Esta frase nos habla el autor acerca de la renovación a la salvación. Debemos notar que el autor no dice a la salvación, pero dice al arrepentimiento. ¿Cuál es el significado de esto? Cuando el cristiano comete un error, cuando tropieza y cae, debe de arrepentirse de sus pecados, como lo dice Juan 1:19. Cuando un cristiano se arrepiente, Dios le perdona. Su relación con Dios está restaurada o renovada. Sin embargo, la cosa que no está restaurada en su vida es que tropezó y cayó. Esto tiene un gran significado. ¿Por qué? El pecado produce consecuencias. El arrepentimiento y el perdón no borra las consecuencias. El pecado borra la recompensa potencial de un cristiano en la vida eterna. El arrepentimiento y el perdón no restauran la recompensa que el cristiano hubiera tenido si no hubiera tropezado. Sin embargo, hay más cosas que se involucran, ¿sí?, que tan simplemente un cristiano debe de tropezar y caer en la inocencia. Este es el lugar donde debemos mantener el flujo de las advertencias en el libro de Hebreos. Las advertencias que tenemos aquí son progresivas y cada vez son más y más graves, ¿sí?, que la primera advertencia hasta la última advertencia. El autor nos habla acerca de la seriedad del pecado de estos creyentes cristianos en la última parte del versículo 6. La frase crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio, que encontramos en el versículo 6. ¿Cuál es el significado de esta frase? Cuando una persona es salva, se identifica a sí mismo con Jesucristo en la cruz.
Este reconoce que Jesucristo fue crucificado por sus pecados, en la misma manera que Jesucristo aguantó una crucifixión pública. El creyente reconoce públicamente su fe en Cristo. Por lo tanto, cuando un creyente cae lejos de Cristo y endurece su corazón con la incredulidad, ha alcanzado la etapa 3 de estas advertencias. Ahora niega públicamente que Jesucristo fue crucificado por sus pecados. Su testimonio cristiano sufre daño, y Cristo es el que sufre la vergüenza a los ojos de los no creyentes. Por lo tanto, es imposible restaurarle a una posición del arrepentimiento. Esto quiere decir que ha alcanzado el punto donde no regresará nunca a Dios para el arrepentimiento. No se debe a que Dios no le daría el perdón si se arrepintiera. La razón es que la persona ha endurecido su corazón y se resiste al arrepentimiento y a la convicción del Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, nos da el ejemplo acerca de Esaú, ¿verdad? El ejemplo de Esaú que encontramos en Hebreos capítulo 12, que estaremos hablando más adelante de él, ¿verdad? ¿Ha perdido Esaú su salvación? No, ha perdido su recompensa. ¿Cómo sabemos el significado que el autor de Hebreos da en Hebreos 6? ¿Verdad? En los versículos de Hebreos 6, el autor nos da un ejemplo, ¿verdad?, agrícola acerca de la siembra, ¿verdad?, y la cosecha, o lo que siembra, eso cosechará, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad?, notar todo el proceso de esto, ¿verdad? Como muchas de las veces se nos hace tan fácil caer, tan fácil pecar o ceder ante las tentaciones, y no consideramos que hay serias consecuencias. Siempre nos queremos, ¿verdad?, abrigar en la gracia y la misericordia de Dios. Y sí, Dios, ¿verdad?, Dios nos extiende esa gracia, y tenemos un Dios que es misericordioso, pero también tenemos un Dios que es justo. Y por eso es que el apóstol habla acerca de las consecuencias, ¿sí?, de las cuales hemos estado hablando, y recuerde que estas son progresivas. Ahora, ¿verdad?, tenemos el versículo 8 que nos habla, ¿verdad?, que dice: pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Cuál es el resultado, verdad? Nos habla el resultado de caer lejos de Dios, maldecido y rechazado, ¿verdad? Vamos a leer Juan capítulo 15, verso 4 al 6. ¿Lo tenemos? Juan 15, Juan 15, 4 al 6. Dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciese en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sí? Tenemos aquí, no es una salvación perdida, sino es un severo castigo y una recompensa perdida. Dios le echará, ¿sí?, debido a que es inutilizable en su reino. El Espíritu Santo no puede usarle para expandir el reino de Dios en esta tierra. Dios no le usará para reinar con Cristo en el milenio. Ahora vamos a leer 1 Corintios 3:12.
¿Lo tenemos? Primera de Corintios 3:12 nos dice, ¿verdad? Del 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es el creyente que está perdido, ¿sí? Este es el creyente que está destruido por el fuego. No son sus obras las que son probadas. No. Ok, me regreso a la pregunta, porque es importante que lo entienda. ¿Es este el creyente que está perdido y es destruido por fuego? No. Son las obras las que son probadas en el tribunal de Cristo. Este pasaje es claro, ¿sí? Para decirnos, ¿verdad? El hombre, o nos habla del hombre que es salvo, ¿sí? Pero sus obras son las que son quemadas, ¿sí? ¿Cómo concluimos, verdad? De esto que hemos estado hablando hasta el verso 8. El autor, ¿verdad?, de Hebreos, el apóstol Pablo, está convencido que estos cristianos hebreos no han caído tan lejos de Dios. El autor repite la advertencia con ánimo para sus lectores de que no deben de ser perezosos. Les dice que deben de ser imitadores de creyentes fieles en el Antiguo Testamento que ganan las promesas de Dios, especialmente, ¿sí?, la persona de Abraham, ¿sí? Es importante, ¿verdad?, tener ese reconocimiento, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Este domingo pasado hablábamos, ¿verdad?, cómo Dios no detiene su obra. Él termina su obra ya sea con nosotros o sin nosotros. Dios comenzó un plan, comenzó un proyecto con Moisés, lo terminó con Josué, ¿sí? De igual manera, nosotros podemos pensar que, bueno, queremos que Dios nos espere hasta que nosotros querramos. Pues no será así. Si nosotros no nos hacemos disponibles para el reino de Dios, Dios continuará con sus planes utilizando otras personas. Así es de que depende de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo está animando a los creyentes a continuar. Recuerde que en los primeros capítulos hablamos que es responsabilidad de nosotros nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestro envolvimiento en el reino de Dios y en los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora vamos a leer los versos 13 al 20 en el libro de Hebreos, Hebreos 6, 13 al 20 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor así, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Dios hizo muchas promesas para garantizar su pacto, ¿sí?, a Abraham. Así es de que podemos encontrar estas promesas del pacto de Abraham en el libro de Génesis, ¿verdad? En el libro de Génesis encontramos el pacto de Abraham de Génesis 11:31, el 12:4 y hasta Génesis 22:15 al 18, ¿sí? Puesto que este pacto era de tremenda importancia para los judíos, el autor lo menciona por dos razones, ¿sí?, en los versículos 15 y al 19, ¿verdad? Primeramente, la paciencia y la fidelidad para madurar en nuestra vida cristiana nos hará ganar bendiciones, ¿sí?, las bendiciones más completas de Dios, ¿sí? Recuerde, la paciencia y la fidelidad. También las promesas a Abraham en Génesis son destinadas para nosotros también hoy en día, ¿sí? Vamos a leer en el libro de Gálatas 3. Gálatas 3, 6 al 14. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Gálatas 3, 6 al 14. Dice: así a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justificará así con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, recuerde, ¿verdad?, que la maldición del pecado, la pobreza y la enfermedad que vinieron a los judíos por causa que no maduraron, ¿sí?, su relación con Dios. Cristo, ¿verdad? Entonces Cristo nos ha rescatado de esa maldición del pecado. La bendición espiritual de la maldición de la pobreza, que significa la bendición material, la maldición de enfermedad, que es la bendición física. Cristo fue prometido en el pacto de Abraham, ¿verdad?, en el libro de Génesis 22:18. El autor nos indica, nos habla acerca del hecho de la promesa se ha cumplido en Jesucristo. Ahora, ¿cómo confirma Dios su pacto con Abraham? ¿Sí? Para que todas las personas que lo conocieron, ¿verdad?, estas fueran cumplidas. Dios tomó un juramento, hizo un pacto, ¿sí? ¿Cómo hizo este pacto? Como confirmándolo con su firma,
delante de un notario público, ¿sí? Lo podemos confirmar en Génesis 15, ¿sí? Hay dos cosas que son inmutables. Hay dos cosas en que podemos depender con respecto a todas las bendiciones contenidas dentro del pacto de Abraham que son para nosotros este día. ¿Cuáles son? Número 1, la promesa de Dios. Número 2, el juramento de Dios, ¿sí? Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos la seguridad de nuestra salvación, ¿sí? Nuestra seguridad eterna, ¿verdad? Nos habla y nos pone el ejemplo de un ancla. El ancla del alma, ¿sí? Es igual a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? El apóstol está viendo, ¿verdad?, el ejemplo que él mira ahí en el contexto. En su suelo, en el suelo del mar Mediterráneo, es una área donde no hay roca. No provee una manera firme para anclar un buque. Por lo tanto, para asegurar este buque grande, el ancla se ponía en un barco más pequeño. Este barco pequeño remaba hasta la orilla y cuando llegaba allí anclaba y aseguraba el buque, en la orilla. El autor tiene esto en mente cuando habla acerca de Jesucristo entrando en el lugar santísimo, el santuario interior, para asegurar el ancla allí, ¿verdad?, puesto que era el único que lo podía hacer. El velo del tabernáculo de los judíos y más tarde en el templo era una cortina gruesa que separa al hombre de Dios. Era de 60 pies por 40 pies por 4 pulgadas de espesor. El sumo sacerdote solamente se le permitía ir detrás del velo una vez al año para traer la sangre del sacrificio al propiciatorio. Este velo se rompió de arriba a abajo, indicando que Dios la rompió, ¿sí?, en el momento exacto. Cristo rompió su corazón en la cruz, ¿verdad?